días, felices Reyes para todos. Igualmente, ¿qué le dejaron? Bueno, eso es personal. ¿Pero se Muy portaron personal. bien por lo menos? Se portaron muy bien porque nos portamos bien. Claro. Hay que Ahí portarse va. bien para que los Reyes traigan los regalitos. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Rosana? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes? Buen arranque de año. Feliz año, con todo. Bueno, muy bien. ¿Qué tenés preparado para nosotros, Rosana, en esta primera columna? Bueno, mira, me pareció súper interesante, Danilo Ibero, me pareció súper interesante a término del 2020, inicio del 2021, ver un poco cómo ha evolucionado el comportamiento sexual de los seres humanos en función de un mecanismo de adaptación. Que eso sucede siempre en todas las crisis de la humanidad, que el ser humano, en función de la supervivencia, tiene que, en principio, hay un gran impacto psicológico, un gran impacto emocional, físico, en su salud, sobre todo por este gran impacto de la pandemia, ¿no? Pero los comportamientos sexuales que se vieron muy afectados, sobre todo por la disminución de las relaciones interpersonales, por el confinamiento, y dependió mucho también de cómo encontró a cada ser humano esta pandemia, si los encontró solteros, sin haber empezado una relación, si los encontró iniciando una relación pero tuvieron que separarse en función de disminuir la posibilidad de contagio, o si los encontró juntos pero con una familia con hijos, con otros familiares, muchas veces ensamblada, que generó un cambio muy importante en el comportamiento sexual y en un principio generó una afectación generando disfunciones sexuales, que la disfunción sexual protagonista fue el bajo deseo sexual, porque justamente el estrés de esta crisis sanitaria genera que los seres humanos estén como más atentos a la supervivencia, a no contagiarse, a seguir todas las normas sanitarias y han dejado de lado muchas otras cosas como la recreación y el erotismo, las relaciones sexuales. Pero avanzada la pandemia, vimos, sobre todo me pareció muy interesante un estudio, una encuesta preliminar que realizó la Asociación Mexicana de Salud Sexual en colaboración con la Asociación Mundial de Salud Sexual, la OAS, donde arrojan datos preliminares que hablan de una evolución de los comportamientos sexuales. O sea, hubo como una restricción, como una disminución en el ejercicio de la sexualidad y después de la mano de ciertas tendencias que ya venían marcando un cambio en los hábitos sexuales, se reforzó. Por ejemplo, y me pareció interesante este estudio porque, bueno, también lo vemos acá en la clínica, en los diagnósticos, en los interrogatorios, para llevar a cabo los tratamientos también, cómo estas personas han podido evolucionar y readaptarse con nuevos hábitos sexuales. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, en primer lugar, cambios que se venían dando, por ejemplo, en la sexualidad, eran los intercambios virtuales, las apps de citas. Los seres humanos estábamos empezando a tener una tendencia de apostar a conocer personas a través de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Tinder, de Happen, con mucho resquemor, con desconfianza, quizás saber si podían seducir o ser seducidos, pero no era tan fácil o era muy lento el poder concretar, de repente encontrarse. Con la pandemia hubo un boom en el uso del Internet y explotaron las redes sociales justamente porque las personas necesitamos relacionarnos. Claro. Y desde la amistad, pero también desde el erotismo. Entonces, el sexo virtual tuvo un auge muy importante y lo sigue teniendo y creemos que va a ser un comportamiento sexual del futuro, que también trajo como algo muy positivo, que siempre decíamos en columnas anteriores que las personas, cuando iban a boliches, cuando salían con alta ingesta de alcohol, con consumo de sustancias, eso los desinhibía, bajaba el umbral de la conciencia y pasaban a tener relaciones sexuales de repente en el primer encuentro, a veces con conductas de riesgo. Pero con este relacionamiento virtual, lo positivo es que las personas se han dado más tiempo para conocerse mejor. Por un lado, por el temor al contagio, y por otro lado también se han podido dar el permiso de conocerse un poco más, y estamos hablando de repente de meses de estar chateando y de pasar como a diferentes niveles, primero por el chat, por ejemplo, de Tinder, primero siguiendo a alguien en Instagram, y después, bueno, pasando al encuentro presencial. Y recién después ahí a la relación sexual. Entonces, eso ha sido un beneficio, es una conducta que ya venía de años anteriores y que está en auge. También el autoerotismo, que nos llamó mucho la atención y de forma muy positiva,
porque el autoerotismo siempre ha tenido, conocido el autoerotismo, científicamente hablando del autoejercicio de la función sexual, y popularmente conocido como masturbación y con muchas connotaciones negativas, sobre todo más relacionado a la práctica masculina, de la mano de la pornografía, y con el confinamiento pasó a ser la conducta más segura, recomendada por las autoridades sanitarias relacionadas a la salud sexual. Fue la conducta de mayor auge, la que ponía a salvo a las personas para evitar el contagio del COVID, y de la mano de un movimiento acerca de la sexualidad femenina, que tiene que ver con el movimiento feminista que pone a la mujer en el centro de su sexualidad, que siempre la sexualidad de la mujer fue un tema más tabú, siempre fue más de la mano del varón en el caso de las parejas heterosexuales, era el varón el que le hacía descubrir los caminos del placer, era muy difícil o no tan frecuente que la mujer se autoexplorara, que sintiera curiosidad, que descubriera qué le gusta, qué no, que usara juguetes sexuales. Y en este movimiento que ya venía la mujer con una liberación sexual mucho mayor, tratando de darse ese permiso para conocerse, con la pandemia fue el comportamiento sexual femenino que más se practicó. Claro. Y fue la mujer, está siendo la que más se ha animado a usar juguetes sexuales, por ejemplo, en este como redescubrimiento de su principal zona erógena, que es el clítoris. Y ha habido un boom en la venta, parecería, de juguetes sexuales que apuestan a la clitorización, a la estimulación del clítoris y el punto G, por ejemplo. Rosana, en el cierre de la columna te quiero preguntar, mientras escuchaba el razonamiento que habías hecho de cómo ha evolucionado la sexualidad en el marco de la pandemia. Tuvimos una primera etapa de confinamiento, de quedarte en casa, de restricción de circulación, para luego, en los meses siguientes, una apertura, digamos, de la economía, una apertura de las actividades. ¿Se puede pensar que en estos primeros meses del 2021 se puede dar un baby boom o no? Bueno, hay muchas opiniones en la vuelta, de expertos incluso, que bueno, hay que esperar. Yo creo que la incertidumbre de la pandemia, hasta que las autoridades sanitarias no nos den el permiso de tener un mayor relacionamiento social, las personas estamos con mucha incertidumbre. Y esta también conducta sexual precavida va a continuar, yo creo, durante muchos meses. Pero es un freno. Hay algunas, claro, eso es como el freno, pero el freno, Danilo, hay como muchas opiniones incluso de expertos que dicen que se viene como una explosión. Claro. Como una explosión sexual, como un desenfreno, de que las personas, que ya ha pasado en otros fenómenos de crisis de la humanidad, que las personas después van a salir como con mucha avidez de relaciones interpersonales y de relaciones sexuales y dejarse llevar por el placer que ha estado tan reprimido. Claro. Y puede ser, sí, porque cuando se dan las conductas sexuales impulsivas, uno de los riesgos es el embarazo no deseado, pero también puede haber un baby boom, sí, yo creo que sí, pero vamos a ver, vamos paso a paso a ver también, a ver cómo nos vamos comportando los seres humanos en función del día a día y las cosas que van aconteciendo. Muy bien. Rosana, muchas gracias por esta columna, por este contacto, y un gusto como siempre. Vamos a estar durante todo este 2021 charlando. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Buen año.